Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Cultura Vial, un programa donde se abordan temas del diario vivir de los ciudadanos cuando enfrentan el uso del espacio vial, la movilidad que les otorga y los desafíos que presenta la convivencia vial entre todos los usuarios. Conduce Alejandro Torres y la participación de Uwe Roveder. Muy buenos días a todas nuestras auditoras, nuestros auditores. Aquí estamos en un nuevo programa Cultura Vial, el programa de los días miércoles entre las 9 y las 10 de la mañana aquí en nuestra querida Radio U Central 107.1 del dial FM y en nuestra página web con la señal en vivo radio.ucentral.cl. Una mañana marcada por el frío y las bajas temperaturas que hoy día hemos sentido cuando salimos justamente hacia la universidad y hacia la radio. Bajas temperaturas que al parecer se mantendrán solo por hoy día. Mañana suben un poquito porque se nubla. Hoy día está completamente despejado y eso hace que nada nos cubra del frío reinante acá y sintamos justamente estas bajas temperaturas. Un poquito triste, hoy día el café no estaba tan rico en la mañana. Ayer en el desarrollo de la Copa América, Chile enfrentó Argentina y estábamos ahí filmando el empate, pero en el último minuto llegó el gol de los trasandinos y nos dio justamente una derrota que nos duele muchísimo. Todavía con los coletazos de el terrible accidente de trenes que ocurrió hace más de una semana ya, en el cual se están buscando las responsabilidades. Creo que eso también ha develado que existen algunos protocolos que a lo mejor no se están cumpliendo. Existe una infraestructura tecnológica que tal vez no está funcionando como se debiera. La comunicación, por lo que se ha sabido, se realizaba casi exclusivamente con los teléfonos celulares de las personas, de los operadores y de los maquinistas. La persona que estaba en el centro de control al parecer no tenía las competencias como para estar allí. Bueno, y todo eso, esa cúmula de situaciones fue la que generó este terrible accidente y que debería que sea traducido, digamos, en un paro de los maquinistas de F, que obviamente impacta en el sistema de transporte, en particular aquellas personas que viven en el anillo exterior de lo que es la región metropolitana, que utilizan muchísimo el tren para llegar acá a la capital, y también con ahí la línea 6 del metro que está funcionando a media máquina, dadas las lluvias que tuvimos en la semana pasada y que provocaron justamente que las napas subterráneas que están bajo las líneas de metro se saturaran, y por lo tanto esa agua se metió a las estaciones, y ahora lo que están haciendo, están bombeando esas aguas desde las estaciones inundadas hacia otra estación de metro que tiene un sistema de canales que puede evacuar esa agua. El tema es que han estado cerradas bastante rato ya, y eso también impacta en el sistema de transporte. Sabemos que una ciudad tan grande como Santiago está estructurada su sistema de transporte público en el metro, y por lo tanto cuando el metro no funciona provoca algunas anomalías en el transporte de la mañana. Por suerte la carga de pasajeros esta semana es más baja, dadas las vacaciones de nuestras y nuestros estudiantes de colegio, pero de todas formas hay personas que se han visto justamente afectadas por esto, considerando que no hay nada que reemplace el tren subterráneo, debido a que es una unidad vehicular que tiene una vía exclusiva, que no molesta a nadie, que transporta a mucha gente, y por lo tanto, por más que pongamos buses sobre la superficie, no van a otorgar un servicio tan directo como lo que realiza el metro, y por lo tanto eso puede afectar y afecta negativamente el sistema de transporte, en particular
en las horas punta, ¿ya? En el programa de hoy vamos a abordar algunos temas que también de contingencia que tienen que ver y que ha develado el sistema frontal que hemos tenido dos ya, que ha llovido mucho, una gran cantidad de agua en muy poco tiempo, y eso ha traído consigo algunas situaciones que aparecían por ahí escondidas, pero que ahora han aflorado de manera bastante dramática. Tenemos una debilidad en nuestra infraestructura y también en algunas situaciones donde se ha construido tal vez lugares que no debería haberse construido, y el impacto social que eso ha tenido ha sido bastante fuerte. Las personas han tenido que abandonar sus viviendas, y para eso tenemos hoy día una invitada de lujo que vamos a presentar después de nuestra primera canción, donde vamos a ir, obviamente, como siempre, con nuestra sección Canciones con Historia. Un día 25 de junio, pero del año 1997, es decir, hace 27 años, la banda chilena Los Tres lanzó tal vez su álbum más, no el más popular, pero sí de una factura técnica increíble, donde ellos llegaron al pic de su rendimiento creativo y musical. Estoy hablando del álbum Fome. Ese álbum en particular fue un álbum que tiene bastantes singles que por sí solo pusieron una vez más en lo más alto a esta banda chilena. Vamos a ir con Los Tres, de su álbum Fome, la canción Bolsa. Estamos presentando en Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl Cultura Vial, con la conducción de Alejandro Torres y la participación de V. Roveder. Bien, estamos aquí de vuelta después de escuchar nuestra primera canción de esta fría mañana de día miércoles en nuestro programa Cultura Vial, el programa entre las 9 y las 10 de la mañana aquí en Radio U Central, donde nos pueden escuchar justamente ahí en esa página, radio.ucentral.cl, en nuestra señal en vivo. Pero si no nos pueden escuchar, obviamente el equipo aquí de la radio pone todos nuestros programas en la sección de podcast, donde los pueden escuchar en cualquier momento. Aprovechamos de saludar al Radio Control, Francisco Saavedra, quien es el encargado acá de poner todos estos programas en el aire. Bien, antes del tema estábamos introduciendo un poquito de las cosas que íbamos a conversar hoy día, y hay una situación que quedó develada en nuestro país luego de los dos eventos de lluvia que tuvimos bastante seguidos, diferenciados prácticamente por una semana, en la cual en la zona centro-sur del país y un poquito también abarcó hasta la región de Coquimbo, unas lluvias que fue de una cantidad de agua tremenda en muy poco tiempo, y por lo tanto eso lo que hace es que mientras más superficie pavimentada haya, el agua no infiltra al suelo, y cuando infiltra en pocos lugares, y por lo tanto el suelo se satura y por lo tanto se inunda, ¿ya? Eso ha develado también una débil infraestructura que nosotros tenemos en nuestro país respecto a este tipo de situaciones, en particular los sistemas de evacuación de agua, que no son capaces de evacuar toda el agua que cae, pero además tampoco aprovechamos ese recurso hídrico, digamos, un recurso hídrico que se pierde, y por lo tanto nuestras políticas públicas deberían ir dirigidas hacia allá. También todo el sistema vial se vio afectado porque los pavimentos sufren con el agua cuando el agua superficial no puede escurrir desde el pavimento. Cualquier fisura que tenga el pavimento, el agua se mete ahí en esa fisura del pavimento, dañando justamente la estructura de este pavimento, que básicamente lo que hace es, al ingresar agua dentro del pavimento,
se lleva los granos de suelo. El suelo es granular y por lo tanto el agua se lleva esos granitos de suelo, y donde existía suelo, ahora existe aire, pasan los vehículos por arriba y por lo tanto, como ya están soportados por aire y no por suelo, el pavimento se rompe. Básicamente es eso. Y mientras más grande es el bache, más peligroso y perjudicial para la circulación vial, desde poder provocar accidentes de tránsito hasta impedir la circulación de vehículos. Y el otro punto, que es el que ha acaparado más la atención por parte de los usuarios, son los socavones que han quedado de manifiesto en la quinta región. Y esto también es bastante preocupante, porque en un país como Chile, donde tenemos una normativa desde el punto de vista estructural y sísmico que es tan rígida, donde somos ejemplo a nivel mundial, y se ha demostrado que los eventos sísmicos grandes que hemos tenido las estructuras han soportado, hoy día nos vemos enfrentados a otro problema que no tiene que ver mucho con la construcción desde el suelo hacia arriba, sino que tiene que ver exclusivamente dónde estamos construyendo. Y vemos un patrón común dentro de las fallas que nos han llamado la atención este último tiempo, que muchos edificios construidos en la zona costera han tenido problemas en su suelo de soporte. ¿Por qué se ha producido esto? Porque básicamente el suelo de soporte que tienen no es el adecuado para soportar el edificio, o incluso no es el adecuado, tal vez no solamente para soportar el edificio, sino es el adecuado para realizar una urbanización allí, con todo lo que eso significa. Urbanizar un lugar significa, además de construir edificios, construir toda la red de servicios que ese edificio requiere, que parte por agua potable, circuitos de gas, alcantarillado, sistemas de evacuación de aguas lluvias, y por lo tanto todo eso va removiendo el subsuelo. Cuando ese subsuelo no es un suelo consolidado, es decir, no es un suelo que esté bien compactado a través del tiempo, la verdad es que se producen lo que hemos llamado socavones, porque es un suelo que es depositado. Se ha construido sobre campos dunares, donde las dunas justamente se forman a través del tiempo, básicamente porque el viento traslada los granitos de arena y los va juntando en un cierto lugar. Y eso después forma una cortina natural para el desarrollo posterior, es decir, detrás de las dunas, el desarrollo de las ciudades. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos construido arriba de estos campos dunares, y por lo tanto eso ha traído consigo de que con toda esta remoción de este suelo, si uno, esto es como cuando uno construía castillos de arena con el balde en la playa. Lo que uno hacía era aplastar la arena en el balde para hacer esos castillitos. Bueno, acá es lo mismo. Cuando uno remueve el suelo granular, lo que hace es que las partículas de suelo se reacomodan y por lo tanto ocupan otro volumen. Y esto es justamente lo que ocurrió acá en estos campos dunares, ¿ya? Para indagar sobre un poquito más de este tema, hemos invitado acá a la profesora de arquitectura de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, la profesora de Arquitectura del Paisaje, Khadije Musa. Ella es arquitecta del paisaje, tiene un máster en política internacional y también en legislación ambiental. Bueno, y también nos comentaba que es exalumna de acá de la Universidad Central. Cuando la universidad había partido ya, pero en el campus San Bernardo. ¿Ya? Así que muchas gracias, Khadije, por estar acá con nosotros y muy bienvenida a nuestro programa. Gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos los radioescuchas en esta fría mañana de día miércoles. Ojalá que se abriguen, porque también el frío y la mala calidad del aire también afecta no solamente al cuerpo, sino que a los pulmones y a todo el sistema respiratorio. Así que a cuidarse. Eso, y sobre todo cuando uno va cumpliendo cierta edad, también hay que cuidarse un poquito. No es la edad, es la contaminación. Khadije, cuéntanos un poquito del tema que estamos mirando. Tú tienes bastante experiencia, digamos, en instituciones públicas también, respecto a estos temas ambientales. En la introducción al tema, estábamos viendo que la construcción en Chile, al ser Chile un país
donde se mueve el piso todos los días, digamos, tenemos una normativa sísmica que es bastante buena, es referente a nivel mundial. Sin embargo, bueno, y por muchos años nosotros teníamos la certeza de que construíamos bien. Y al parecer esa construcción, buena construcción, se hace desde del suelo hacia arriba, pero hoy día tenemos problemas en el subsuelo. Y una de las razones por qué tenemos ese problema es porque se está construyendo en lugares que no son los adecuados. Entonces, desde el punto de vista ambiental, cuéntanos un poquito de tu experiencia y de lo que la normativa ambiental dice, o de los efectos, mejor, partamos por los efectos que pueda tener. ¿Qué significa construir arriba de las dunas? Más que el efecto estructural, sino cuál es las externalidades negativas que se producen al medio ambiente al construir sobre las dunas. Bueno, empezar que existen instrumentos de planificación territorial donde se supone que hay una zonificación que indica a la toma de decisiones dónde es más adecuado construir y no. Chile, por lo mismo que tú decías, tiene una alta significancia en sus construcciones, en su forma de construir, es decir, somos referente internacional de cómo construir, pero eso mismo también hace que el riesgo que vayan tomando las tomas de decisiones sean muy altas, es decir, cada vez que, bueno, y también hay un tema de que muchos investigadores han señalado que el cambio climático para Chile era que el desierto iba a ir trasladándose hacia el sur, por lo tanto íbamos a tener cada vez menos precipitaciones y casi nos íbamos a convertir en un clima más bien desértico que en un clima mediterráneo, que es lo que hemos tenido hasta ahora por la definición de Köppen. Bajo esa premisa, el que no llueva te implica mucha toma de decisiones adicionales, es decir, disminuir el tamaño de los ríos, es decir, acercarse más al centro del río para las viviendas, construir en lugares donde habiendo agua podría ser más impactante que siendo un clima seco, porque construir en dunas es un tema histórico en muchos países, sobre todo en países de Medio Oriente, donde toda su estructura la construyen en dunas, es decir, existen referentes y hay referentes exitosos, es decir, Dubái es como el referente más importante dentro de esto, pero lo que ellos no tienen es lluvia, es pluviosidad. Bajo esa premisa, pensando en que uno estima, es decir, uno cuando va a construir tiene estimaciones de riesgo de 50 años, de 100 años, y por lo tanto ahora era casi como que no iba a llover nunca más en Chile, sobre todo hasta O'Higgins, que era como lo más afectado por el cambio climático. Pero lo que podemos ver, que el cambio climático, bajo otras premisas, que en general es el NOAA, que es una organización internacional norteamericana que hace mediciones del océano y ve cómo este va a influir en las precipitaciones, ha aumentado mucho de temperatura. Por lo tanto, la evapotranspiración, que es del mar, cuando nos enseñan de chico todo el círculo del agua, que dice que el agua se calienta en el mar, sube en las nubes y precipita en la tierra, ha aumentado muchísimo el calor del mar, de zonas más tropicales, y eso ha derivado en mayor precipitación en nuestra zona. Hay un desfase entre el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, donde ha permitido que entre mucha lluvia, lo que no se veía hace muchos años. Esto estamos en una precipitación más o menos normal para a un año, hace 20 años atrás, pero eso ha significado que en dunas, que además son primitivas, es decir, todo lo que se va gestionando en una duna es mucho más frágil que en un suelo con roca. Es decir, si tú construyes en roca, difícilmente tengas estos pormenores que pasaron en las dunas de Concón. Y lo otro que siento que todavía en Chile no existen son buenos estudios de impacto ambiental
que generen la significancia de estos impactos, porque hoy estamos preocupados de que no se caigan los edificios y que no se mueran estas personas, pero todos los otros impactos visuales de los que viven detrás de los edificios, los impactos de la flora y la fauna que estaba asociada a estas dunas, es casi inexistente. Es decir, uno de repente mira el desierto y dice aquí no hay nada, y sí hay una diversidad de especies que están asociadas a estos ambientes, tanto insectos como reptiles, como otros pájaros, que generalmente son los que también se damnifican con todas estas malas prácticas ambientales que han sido históricas para este país. La construcción en el borde costero no es nueva en Chile, y en general se ha producido mucho para potenciar, por ejemplo, el sector turístico, sí, ¿ya? Que es uno de los ingresos que tiene nuestro país, uno de los importantes ingresos que tenemos como país. Entonces ahí, al hacer conversar justamente todo este sistema de turismo con el cuidado del medio ambiente, una vez más nos encontramos con esta situación en la cual se privilegian algunos intereses económicos por sobre intereses medioambientales, donde ya empezamos a ver los efectos que, cuando analizamos justamente los proyectos desde el punto de vista de la evaluación solamente privada del proyecto, obviamente esto tiene un efecto que no lo medimos al principio, sino que solamente estamos midiendo esa mirada cortoplacista que tiene de construir, de hacer una zona turística y después rentar esto. Pero al parecer estos edificios, estas zonas se construyen, pero después quienes construyen no se dedican a ver cuáles son los efectos de estas construcciones. Recuerdo, no sé, por algunas zonas costeras con humedales, donde se ha construido por sobre humedales, donde el efecto medioambiental también tiene consecuencias tremendas para la flora y la fauna del lugar donde se construye en esos sectores. ¿Qué ha pasado? Que Chile no ha medido esos efectos, porque estas construcciones no son nuevas. No. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Quién debería ser el encargado a nivel de Estado de cuidar ese patrimonio medioambiental? Es difícil, porque lo que pasa es que hoy la rentabilidad del negocio inmobiliario es súper alta. Es decir, porque además esta no es vivienda social, no es una vivienda de primera necesidad, sino que en general son segundas viviendas. Por lo tanto, además, estos proyectos ni siquiera tienen un interés turístico. Es decir, es de gente que vacaciona, bueno, es un turismo playa, pero no es un turismo playa internacional, preferentemente, porque uno debería esperar más servicios, más programas para activar también el comercio local. Es decir, cuando uno planifica en torno al turismo, no solamente debería planificar una vivienda unifamiliar para un turismo de playa, sino que debería generar todo un soporte ambiental, social, cultural, para poder también llegar a otros proveedores de servicios en el lugar. Bajo esa premisa, históricamente, todos estos lugares que no tienen pertenencia, bueno, Chile tiene un problema también de una colisión de derechos desde la Constitución Política de Chile, es decir, si bien en el artículo 19, número 8, dice que tenemos derecho de vivir en un país libre de contaminación, pensando que la contaminación no es solo ambiental, de aire, sino que es visual, es sonora, tiene una serie de otras condiciones, se sobrepone en el derecho privado de que yo pueda ejercer mi derecho a tener negocio. Es decir, mi negocio es tan importante como el derecho ambiental, que además es planetario. Es decir, si construimos y secamos los humedales, no solamente estamos afectando a la gente del lugar, a la flora y la fauna del lugar, sino que también estamos afectando al planeta, porque estamos aumentando las temperaturas, que se espera que para el verano de este 2024 sean extremadamente altas, porque ya en julio, finales de julio, ya entre la Niña,
que es muy helada, entonces por lo tanto aumenta las temperaturas interiores de la Tierra, y no hay vegetación ni ambientes húmedos para poder contrarrestar las temperaturas de las ciudades, que están tan pavimentadas como tú señalaste en principio. ¿Y qué es lo que pasa ahí entonces? Porque ¿por qué el derecho privado llega a ser tan importante como el derecho público, el derecho ambiental que todos tenemos? ¿Cómo deberíamos abordar ese tema? ¿Quién debería...? No sé, el mismo ejemplo de los socavones, que dicen no, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que el Ministerio de Obras Públicas tiene, y como que yo siento que se caricaturiza la discusión, porque se centra que el aparato público tiene responsabilidad, pero no por haber otorgado el permiso de construcción, sino por haber construido un ducto de agua lluvia, lo cual desde el punto de vista de la ingeniería, y las personas no tienen por qué saber esto, pero ridiculizan la discusión, porque no es por el ducto de agua lluvia, no es el problema, es la suma de todo eso. Entonces, ¿cómo deberíamos, o en otros países, cómo se ha abordado esto? Porque en general el Estado se crea para proteger a los más débiles de todas estas cosas que a nivel global pueden afectar en el largo plazo el desarrollo de la flora y la fauna de un lugar, el desarrollo ambiental. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? ¿Por qué el derecho privado hoy día está por sobre el derecho ambiental? ¿Y a nivel de Estado, quién debería ocuparse de estas cosas? Bueno, las políticas públicas en general, en otros países, sobre todo, que nuestros referentes en general son Estados Unidos. En Estados Unidos ha sido uno de los países que ha sido pionero el primer país que hace un área silvestre protegida en 1800, que es el Parque Yellowstone, y donde enmarca bajo la Convención de Washington la protección ambiental y también la protección de las bellezas escénicas. Bajo esa premisa desde 1800, es decir, bastante tiempo ya, Chile se ha suscrito a todas estas políticas internacionales. Es decir, Chile no es un país que solamente se rija por políticas internas, sino que ha suscrito, creo que uno de los países que más políticas internacionales ha llevado, y políticas vinculantes, es decir, porque uno puede decir, ya, yo acojo todas las políticas internacionales, pero no me pasa nada. A nosotros nos miden internacionalmente con políticas de cambio climático, políticas de respeto a la naturaleza, y cuando fuimos miembros OCDE, que ha sido como estar en la altura del comercio internacional de países de primer mundo, uno de los primeros diagnósticos que hicieron fue que no teníamos una buena política ambiental. Teníamos la primera ley ambiental de Latinoamérica, que es la ley 19.300, que es la ley base de medio ambiente, pero principalmente no era una ley que se cumplía a cabalidad, sino que era una ley voluntaria. Cuando tú hablas de voluntariado para poder hacer medidas de mitigación y de evaluación ambiental, hablas de que no hay una política robusta del respeto por la naturaleza, y decir que hay zonas que no se deberían hipotecar. Es decir, bueno, hay toma de decisiones que son más antiguas, como Quintero Puchuncaví, que es una playa realmente increíble, es una playa plana, sin hoyos, con olas muy bajas, y hoy todo nuestro desarrollo energético está puesto ahí. Entonces, la toma de decisiones tiene que ver con que siempre ha sido algo más bien de las municipalidades, de las direcciones de obra, y no, bueno, sin hablar mal de nadie, pero siempre tiene un costo. El permiso de una obra es que la municipalidad tiene más plata, porque tiene más facturas, porque todos esos departamentos tienen que pagar contribuciones en la municipalidad, los derechos de basura, etc. Entonces, hay lucas que se gastan en eso. Versus una duna que no había nadie, que a nadie le importaba, y que como no hay activación de programas,
sobre esas dunas, como recorridos, como enseñarle a la gente que el desierto no es que no haya nada, sino que hay flora y fauna asociada y que para este país, con las condiciones geográficas que tiene, es endémica. Es decir, si ese bichito, que se rían de mí, pero ay, pero un bichito voy a parar una obra así de grande, pero ese bichito vive ahí, y nada más que ahí, y en ninguna parte del planeta más, solo ahí. Es decir, si fuera tu hijo que viviera ahí y que necesitara ese ambiente, ¿construirías encima para matarlo? O sea, en el fondo también hay desinformación. Las personas encargadas también de estos proyectos, que ya no somos el ciudadano común, sino que es gente que estudia esto, tampoco la conciencia socioambiental se va generando también con conocimiento. Sí. Y no existe entonces este conocimiento ni siquiera en los especialistas, porque si supiéramos, digamos, todo este tipo de consecuencias, tal vez alguien por ahí estaría encargado de decir, oye, ¿sabéis qué es lo que pasa? Es que esto va a tener consecuencias de aquí adelante. Tampoco existe ese conocimiento en el rubro que no me extrañaría en todo caso, pero que no nos deja o nos deja ciegos, digamos, para ver este otro lado, esta otra cara de la moneda. Bueno, lamentablemente todas nuestras políticas ambientales tienen 30 años. 30 años no es mucho tiempo. A veces uno dice, ay, es una generación, pero uno lo ve de repente con los mismos estudiantes, que uno podría decir que están súper vinculados con el medio ambiente, son generadores de cero basura y todo, pero desde el colegio, desde las instituciones educacionales de primer tiempo, de la primera infancia, segunda y tercera infancia y adolescencia, pierde todo este tema desde la conciencia ambiental, desde la responsabilidad ambiental, porque uno cree, todo el mundo dice, ay, sí, pero cosas que me dicen mis estudiantes, que yo hago un curso de sostenibilidad. Pero ¿qué tiene si las empresas igual contaminan? ¿Por qué saco yo con estar haciendo mi aporte? Y el aporte nuestro es tan significativo como que somos 8.000 millones de humanos en el planeta. Es decir, y vamos creciendo. Si no es 8.000 millones y vamos para abajo, sino que 8.000 millones y vamos creciendo y que tenemos baja natalidad. Si no, en estos momentos ya estaríamos como en 9.000 millones. Uh-huh. Exacto, o sea, hay un efecto ahí intrínseco del desarrollo del ser humano que tiene que ver con algún efecto medioambiental que pueda tener. Hoy, interesante tema que estamos conversando acá con Jadille Musa, arquitecta del paisaje, magíster en políticas públicas y en política internacional, y en legislación ambiental, acerca de los efectos que han tenido o cuáles son las causas y cómo abordar justamente los efectos que han tenido las lluvias acá y los socavones. Hay una cuestión que tiene que ver, nos explicaba Jadille, con el cambio climático también, pero bueno, ahí hay unos datos que voy a compartir con ustedes después de escuchar una nueva canción que matizan un poco este tema de lo que es el clima, porque no es un fenómeno aislado que haya ocurrido hoy día nomás, sino que al parecer hay datos hacia atrás que nos dicen que esto había ocurrido antes, digamos, y se esperaba que ocurriera de nuevo. Vamos a ir con la segunda canción de esta mañana, y una banda también que es amiga de este programa, la banda inglesa Marillion, que en el mes de junio, pero del año 1987, retrocedimos 10 años más en la historia, 37 años atrás, en su cuarto álbum de estudio, que fue el último álbum donde participó su vocalista histórico, Fitch, que después inició una carrera como solista, no tan exitosa como cuando fue vocalista y frontman de Marillion, pero sí con relativo éxito. En su cuarto álbum, donde también alcanzaron un pic también de rendimiento creativo y musical, y de ese álbum nos vamos a ir con el tema Incommunicate. Estamos presentando en Radio U Central 107.1 FM y Radio ucentral.cl Cultura Vial, con la conducción de Alejandro Torres y la participación de V. Roveder. Bien, estamos aquí de vuelta en nuestro
último bloque del programa Cultura Vial, el programa de los días miércoles entre las 9 y las 10 de la mañana, aquí en nuestra querida Radio U Central, en el 107.1 del dial FM, aquí cerquita del centro de Santiago. Pero en la página web tenemos nuestra señal en vivo, radio.ucentral.cl, donde nos pueden escuchar más allá del centro de Santiago, en todo Chile y en todo el mundo. Estamos conversando con la profesora Jadille Musa, de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Ella es arquitecta del paisaje, máster en política internacional y en legislación ambiental, tocando un tema que ha sido noticia prácticamente durante todo el mes de junio, donde los dos eventos de lluvia han provocado un daño que no solamente es un daño ambiental, sino también ha provocado otro tipo de cosas, como es particularmente los socavones en la zona costera de la Quinta Región. Hay un tema ahí que tiene que ver también con las personas, Jadille, que es, lamentablemente nosotros estábamos acostumbrados a que esta vulnerabilidad de infraestructura era en los grupos socioeconómicos más vulnerables. Sí. ¿Ya? Cuestión que sigue ocurriendo. Sí. En las zonas de riesgo que están los campamentos y también construcciones sociales. Correcto, sí. Correcto, también en viviendas sociales, sí. Bueno, y eso lo hemos visto desde las famosas casas Copeva, por ahí, por el siglo pasado, digamos. Se regalan caballos para lograr permiso de edificación. Exacto. Pero hoy día vemos que no solamente, sigue ocurriendo, lamentablemente sigue ocurriendo, este drama social que ocurre también en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, pero sin embargo ahora estamos hablando de construcciones donde los precios de venta de los departamentos llegan hasta las 15.000 UF, o sea, estamos hablando de prácticamente 500 millones de pesos un departamento, donde gente de un día para otro la sacan de su casa y se tiene que ir a vivir a otro lado. Entonces aquí también ya no vemos solamente que esta infraestructura débil está afectando solamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, sino también a sectores acomodados. Y eso tampoco parece que remese mucho. O sea, se habla mucho de la duna, se habla mucho del socavón, se habla mucho del ducto de agua lluvia, se habla mucho de las responsabilidades que puedan tener, pero nadie habla de las personas afectadas. Sí. Cuéntame un poco desde el punto de vista socioambiental ahora, ¿qué significa esto que las personas, digamos, tengan este efecto? No solamente ahí, o sea, sí. Vimos cuando se construyen zonas que están cerca de canales, por ejemplo, sí. Aquí en la región metropolitana, en la sexta región, en la séptima región, en la octava región. La octava región está terrible porque han hecho, Quilicura, en la región del Biobío, han construido dentro de humedales. Exacto. Es decir, donde la napa, que tú estabas hablando en un momento de la línea 6, donde la napa estaba muy abajo porque estábamos en sequía, llevábamos 15 años en sequía. Pero con el mismo consumo de agua, es decir, llegó un estudiante mexicano a mi curso y que estaba horrorizado cómo gastábamos el agua acá en Chile y que se supone que estamos en una emergencia climática, en todo un racionamiento de agua, en donde él vive, no solo le dan 2 días a la semana agua, no es que le quiten el agua o paren el agua 2 días, sino que de 7 días, en 2 días le dan agua, entonces tienen que juntar agua para tomar en la semana. Lo cual él encontraba que en los baños de la universidad corre el agua, de repente están las cadenas, corre el agua. Es decir, la poca responsabilidad que tenemos como seres humanos con el medio ambiente es muy alta. Y yo creo que yo eso culpo, y lo culpo en las políticas de Ministerio de Educación, de que son los chiquititos como superambientales y después crecen y lo único que se preocupan es que ojalá entrar en una carrera donde ganen 4 millones a 10 millones de pesos mensuales, que eso es como, ya no es lo que yo quiero estudiar para salvar el planeta o salvar los animales o hacer cosas, sino que ojalá tenga un auto muy caro en mi segundo o tercer año de profesión. Entonces hemos perdido la capacidad de emocionarnos por una puesta de sol, de poder ver
aves en diferentes lugares, hemos perdido también la empatía por esa gente, porque es como gente con plata, ojalá se caiga todo eso y se mueran todos. Es decir, no podemos llegar a eso. Está bien, lo hicieron mal, esa gente tenía la plata para hacerlo, pero no por eso podemos estar felices porque les roban, no podemos estar felices porque les pasó eso, porque no es culpa de ellos. Alguien los dejó que esto pasara. Alguien tuvo una responsabilidad poco exitosa en la suma cuando uno hace la evaluación ambiental estratégica de un proyecto y casi siempre marca el TIR. También uno debería tomar el ban social de los proyectos, no solamente ver si es rentabilidad más de cero, sino que también ver qué gana la sociedad y las personas que viven ahí con los proyectos. Hoy están siendo afectados proyectos que están, que estos edificios están sobre un proyecto que era antiguo, que era una vivienda que, si bien uno puede decir nunca deberían haber construido en la duna, pero ya lo hicieron, y no tapaba las vistas de las personas que viven detrás de la duna. Hoy uno donde vaya en la costa ve estos edificios, y hay otro más que no hay una ley ambiental que habla del paisaje, pero no hay una ley ambiental que hable de los derechos al paisaje. Es decir, tengo derecho de ver en la costa todo el mundo ciertos lugares que deberían quedar como infraestructura. Nosotros con unas estudiantes de ingeniería hicimos la evaluación ambiental estratégica. La evaluación ambiental estratégica se basa en mantener ciertos elementos del medio ambiente que son para todos, para las futuras generaciones y para las generaciones presentes. Es decir, mantener dunas como un legado de cómo se va desarrollando el ambiente costero, también es un legado ambiental. No construir en humedales, siendo que los humedales son un aporte ecosistémico a la ciudad. En la costa son los que evitan los tsunamis. En el interior son los que potencialmente podrían tener el aporte de agua. Entregan aportes visuales de vegetación, flora, fauna y fungi ahora. Es puro aporte, pero nadie reclama cuando se tapan con basura, porque los patos no tienen voz. Correcto. Oye, ¿y cuánto tiene que ver con esto el hecho de que nosotros no, como país, no formemos a los ciudadanos en temas ambientales? Es decir, que en los colegios a lo mejor no se enseñan estos temas, no se les da el énfasis que debe tener, porque en general se cree, y tocaste tú el tema en el bloque anterior, se cree o se tiene la idea que los jóvenes hoy día tienen mayor sensibilidad medioambiental, pero claro, uno se encuentra en clases que cuando dicen no, que las empresas construyen y después plantan arbolitos, es como a lo mismo. ¿Cuánto tiene que ver esto con las políticas educativas en las edades tempranas? ¿Qué es lo que ocurre con eso? ¿Por qué? Porque todo lo que tú relatas son cuestiones que son sumamente específicas, ya por supuesto por la especialidad que tú tienes, pero que son cuestiones transversales, o sea, atraviesan la vida de cualquier ser humano y por lo tanto nosotros deberíamos estar educados en esos temas. Sí. ¿Por qué no ocurre eso? ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, tenemos que pensar que nuestra educación también es una educación de mercado, es decir, nos enseñan a tener ciertas capacidades que sean meramente productivas, es decir, cuanto más produces, cuanto más eres, no sé, pues si eres médico, cuantas más operaciones haces diarias, es mucho mejor a tener toda una conversación. ¿Has ido al médico? Te dan 15 minutos, 15 minutos de una... Todavía ni siquiera estás contándole lo que tienes cuando ya te están sacando de la consulta. Bueno. Entonces, cuando tú tienes eso, donde es ganar, es súper difícil empezar a pensar en otros valores que son no económicos. Yo me acuerdo que en la pandemia, cuando estábamos encerrados, mucha gente decía que es que yo quiero salir y quiero caminar por las calles, ir a una plaza. Y cuando nos dejamos salir se llenaron los moles.
uno que otro iba a caminar a la plaza porque estaban además con cintas, pero los moles no estaban con cintas de no poder entrar. Entonces es que necesitaba comprar algo porque no tenía dónde comprar. Entonces hay un tema ahí que históricamente hemos sido esta generación, la que estamos viviendo, la que más ha gastado y ha tenido plata en términos humanos. Es decir, hemos dispuesto una gran cantidad de dinero, tal vez como crédito, como sea, pero nuestra sociedad actual ha tenido mucho más a su disposición bienes que las generaciones anteriores. Y eso también nos hace que nuestros recursos naturales, que es nuestra como billetera ambiental que tienen todos los países, que lo mide la WWF, que es el Fondo Internacional de la Naturaleza, Chile sea el primer país latinoamericano que gaste ese fondo a nivel latinoamericano. Es decir, somos un país que está proyectado en su crecimiento, en el uso y de sus recursos naturales. Que ya muchos países, sobre todo en Europa, que están como bien así, porque ellos vienen de vuelta, han tenido guerra, nosotros nunca hemos tenido una guerra real que nos ha permitido que no tengamos que comer. Por lo tanto, nuestros suelos que son puros para agricultura, construimos casas, entonces no hemos sufrido tampoco estas adversidades que nos permitan a valorar lo que significa tener un huerto, lo que significa tener un árbol que nos dé fruta, porque no hay comida. Sí, sí. O sea, están los malls y en los supermercados. Sí, hay una cultura ahí del consumo que ya se ha instalado con fuerza acá en nuestro país. Y no solo a Chile. De hecho, estamos en unos rankings de una de las ciudades más caras de Latinoamérica, siendo que los sueldos no dan. Yo a veces no entiendo cómo el sistema soporta tanto, digamos, con los bajos sueldos que se pagan acá en nuestro país. Javi, hemos llegado al final de nuestro programa. La verdad es que se pasa muy rápido esto. Creo que hay muchos temas que abordar aquí. Tratamos de abordar el tema de una manera bastante holística. Digamos, vimos primero cuáles son las causas ambientales, qué es lo que pasa con la normativa. Tenemos fallas ahí, tanto en la educación como en la normativa. Digamos, hay un tema de educación también de por medio, pero principalmente esto está provocando un drama social que ya lo veíamos venir. Y es una cuestión que al terminar el segundo bloque yo dije, hay datos de pluviométricos que dicen que en Chile hay sequías o sea, hay un periodo de sequía que va entre 13 y 16 años, y que después de cada periodo de eso hay un periodo de lluvias como el que tuvimos. Es decir, 16 años atrás lo tuvimos, 32 años atrás también lo tuvimos. Yo nací en sequía. Y por lo tanto son cuestiones que se saben, digamos. Si bien hay un efecto climático que es evidente, no es solamente por esa causa, sino que también tenemos que cuidar ahí donde construimos. Muchas gracias, Jadille, por asistir a nuestro programa y por darnos esta visión, digamos, de tu punto de vista y de lo que has trabajado durante tu trayectoria profesional y lo que has estudiado, porque así nos queda un poquito más claro estos temas con una base y un fundamento que lo puede dar personas como tú, que tienen ese conocimiento y esa experiencia. Así que gracias por estar acá. Gracias. Ya, vamos a ir cerrar nuestro programa con una banda estadounidense formada por el año 1964 en el estado de Florida, en Jacksonville, donde, bueno, tiene un nombre bien extraño la banda, pero hay un single de su segundo álbum que se transformó como el himno del rock sureño de los Estados Unidos en junio, pero del año 1974. Es decir, esta canción este año cumplió 50 años. Vamos con la banda Lynyrd Skynyrd y el single Sweet Home Alabama. Nos vemos